Los ataques de pánico se describen como la aparición repentina e intensa de malestar, desencadenando una sensación de alarma asociada con la idea de estar en peligro. Presentan síntomas físicos como temblores, hormigueo, latidos rápidos, falta de aire, náuseas y una sensación de pérdida de control. Quienes los experimentan pueden creer que están sufriendo un ataque cardíaco o incluso que podrían morir en ese momento. Vivir un ataque de pánico es traumático. Identificar sus causas, reconocer nuestros pensamientos y aprender a modificarlos, así como regular nuestras emociones, son estrategias que pueden ayudarnos a enfrentarlo. Hoy, en Diálogos en Confianza, exploraremos qué son los ataques de pánico, cómo debemos actuar frente a ellos y cuáles son las formas efectivas de tratarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos felices de ya unirnos a la señal de Canal 11 Televisión para hablar con todos ustedes de cómo enfrentar el pánico. Y bueno, le quiero dar los buenos días a mis queridísimas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo y Jimena Raya. Van a estar con nosotros. En un ratito verán a las dos. Y bueno, por supuesto, los buenos días también a mi queridísima Diana Laura Gómez. ¿Cómo estás? Hola, Cris, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar contigo, de compartir contigo este tema de cómo enfrentar el pánico. Quiero recordarles que estamos ya en Facebook y estamos en YouTube, que ya nos han dejado unos comentarios por ustedes que ya se están uniendo a la señal de televisión para que nos escriban y nos digan cómo enfrentar un pánico, si lo han experimentado, si ustedes no saben qué hacer cuando están teniendo un ataque de pánico. También nos pueden marcar en el centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00, y además de recordarles que estamos siempre en la aplicación 11 más, donde pueden ver la programación en vivo y donde pueden ver este programa y todas las producciones del 11 cuando ustedes quieran. Por supuesto que sí. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos con nosotros a Lina Gabriela Patiño. Ella es psicóloga y psicoanalista. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias. También está con nosotros el doctor Tonatiuh Lamoglia. Él es maestro en psicología clínica y terapeuta cognitivo-conductual. ¿Cómo estás, Tonatiuh? Bien, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Y también está el doctor Luis Enrique Díaz, psiquiatra adscrito al servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Luis Enrique, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bienvenido. Oigan, les quiero platicar que, bueno, ya habíamos estado, como ustedes saben, un poquito platicando a través de las redes sociales con todos ustedes sobre este tema de los ataques de pánico, cómo enfrentar el pánico, cómo enfrentar los ataques de pánico. Y bueno, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula que preparamos para ustedes. Salimos a preguntarle a las personas justamente qué es lo que sienten cuando les da un ataque de pánico. Les voy a decir exactamente, ¿has experimentado un ataque de pánico? Esa es la pregunta exacta que les hicimos. Acompáñame a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿has experimentado un ataque de pánico? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Sandra LS: sí, y se volvió crónico. Fueron meses, diariamente. Cada noche me ponía mal, hasta con el hecho de pensar en tomar los ansiolíticos y nadie podía entender lo que yo sentía. Así que opté por no decir nada, pero no dormía. Tomé terapias psicológicas y aprendí ejercicios de relajación. Pensé que nunca me dejaría de pasar y poco a poco lo vencí. Me quedaron secuelas como hipertensión reactiva, bruxismo y tensión muscular, pero ya es lo de menos. A mi sol. Ya tengo un tiempo viviendo así y es muy desagradable. La sensación de que algo me va a pasar, mareo, sudoración, sensación de que me voy a morir. No me siento en mi realidad. Ahora lo controlo, pero quisiera que esto desapareciera. Eli Rusek: sí, y es horrible. Falta de aire, mareo, sensación de desmayo, palpitaciones fuertes, vuelcos en el estómago, adormecimiento de la cara y manos, ensordecimiento y sentirse fuera de la realidad. No, horrible. Quintero G.A. Alets: claro, y es horrible. Sientes que te mueres. He tenido 3 ataques fuertes de pánico y en las 3 me fue muy mal. Pero poco a poco lo estoy controlando y sé que no me está pasando nada. Solo respiro profundo y me distraigo en otras cosas para no pensar tanto. Jess Sendejas: sí, a los 11 años. Y desde entonces tengo ansiedad generalizada. Ha sido una montaña rusa de estar bien por un tiempo y después suben los picos de pánico. Rodolfo Rodríguez
Rodríguez. Sí, cuando estudiaba. Un día tuve pavor de cruzar una avenida en Guadalajara. Me paralicé literalmente y no podía respirar. JBR Luján López. Sí, es horrible. Es algo como si estuvieras muriendo, como si fueras a desmayarte ahí y no sabes qué hacer. Ya cuando aprendemos que solo pasa, aprendemos a manejarlo, pero de inicio es morir por un momento. Muchísimas gracias por respondernos a la pregunta y qué claridad en las respuestas. Hemos estado comentando un poquito esto, pero bueno, a forma de resumen, ¿qué podríamos decirles a los que nos están viendo, que se están uniendo ahorita a través de la televisión? ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, un ataque de pánico es una respuesta de ansiedad que puede aparecer de forma repentina y que conlleva muchos de estos síntomas que nos han mencionado, que van desde dificultad para respirar, mareos, sofocación, palpitaciones, también la sensación de falta de control, puede haber también adormecimiento en algunas extremidades, boca, también puede ser la boca seca, también malestar en el estómago, una sensación de opresión que puede aparecer en el pecho, que es una de las más significativas y que hacen que la gente acuda a pedir ayuda. Y dos síntomas también que la gente experimenta con más temor. Una es la posibilidad, bueno, más bien serían tres. Una sería la posibilidad de desmayarse, o sea, como de desvanecerse. Y otra sería la posibilidad de volverse locos en ese momento. Y por último, la sensación de muerte inminente. Sí. De veras suena terrorífico esto de tener un ataque de pánico, ¿no? Y bueno, ¿es el miedo lo que produce el ataque de pánico? Empiezan a pensar en alguna situación, la que sea, que se va como multiplicando, pero que parece que no se dan cuenta que lo están haciendo, parece que no se dan cuenta lo que están pensando, no se escuchan a sí mismos, y eso los lleva a esto. Sí, puede ser... O sea, el pánico como una respuesta de un proceso de angustia bastante pues severo, donde justamente como dices, ¿no? Es algo que no ubico, es algo flotante, que dices, bueno, ¿qué me está haciendo sentir esto? No sé, o es todo al mismo tiempo. Entonces, es una angustia así, ¿no? O sea, incluso hasta claustrofóbica, porque es tan grande que no puedo identificar. A eso le llamamos flotante. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosa específica es la que nos está haciendo sentir esa amenaza real. Y el otro es cuando sí tenemos algo específico, que son las fobias. O sea, cuando dicen no, o sea, hay gente que incluso no puede salir ni de casa por sentir que puede tener un ataque de pánico al salir, o no puede ir a fiestas, o no puede estar en lugares encerrados, o no puede volar. O sea, hay muchas razones que creen que pueden ser específicas, pero todas son aparentes. Claro. Ahora, ahí la diferencia es muy, muy clara, ¿no? O sea, cuando sí sé, entonces puedo decir que tengo fobia. Cuando no sé, cuando me agarra de sorpresa, y aparte se vuelve toda esta sintomatología que ustedes nos están describiendo, entonces estamos hablando de un ataque de pánico. Esa es la diferencia, ¿no?, entre lo que estabas diciendo. Sí, el ataque de pánico como tal, o sea, ese diagnóstico es un poco más psiquiátrico porque pues ellos ven el síntoma físico. Nosotros le llamamos una angustia neurótica, flotante. Ok, adelante. O sea, ¿es más psiquiátrico realmente? Pues yo diría que es un abordaje entre todos. Cada quien le da un distinto enfoque. Eso sí, en ese caso sí lo tenemos, porque nosotros también pues vemos esta parte de los miedos, las fobias. Miedo, como ya lo mencionaba, ¿no? A lo mejor si me asaltaron ya en esta calle, pues tengo miedo de volver a pasar porque sé que me pueden asaltar. A lo mejor una fobia es un miedo más irracional ante algún evento. Por ejemplo, con un payaso, los que tienen miedo a los payasos en específico, que van a las fiestas y pues el payaso, tengo miedo que me vaya a hacer algo por el estilo. Digo, no sé, hayan visto la película o algo, pero por alguna razón tengan miedo a ciertos animales. A alguna situación, pero que es algo irracional. Digo, por ejemplo, si yo veo una víbora ahorita acá enfrente, pues sería pues miedo más que fobia, ¿no? Porque pues sé que la víbora a lo mejor, no sé si sea venenosa o algo por el estilo, ¿no? Y esta situación de los ataques de pánico, pues sí es una situación... Pues sí, a lo mejor no es ante algo específico, real, propiamente, pero la sensación que vive la persona, esa sí es real. Oye, Luis Enrique, ¿podrías puntualizarnos la diferencia entre miedo, fobia y ataque de pánico? Porque, bueno, siempre en este programa hemos definido muy bien de que el lenguaje es importante
y que nosotros tenemos diferentes formas de nombrar las cosas porque son diferentes, no es lo mismo. Entonces, por eso, una cosa es el miedo, otra cosa es la fobia y otra cosa es el ataque de pánico. Para que la gente que nos está viendo, que nos está preguntando, ¿cuál es exactamente la diferencia? El miedo sería una preocupación ante alguna situación que está pasando en la vida. Como ya lo mencionabas al inicio, no, pues que ya llega la fecha de la renta y no me alcanza el dinero para pagarlo, pues tengo miedo ante esta situación. Pero yo sé que si no pago la renta, pues a lo mejor me echan de donde estoy viviendo o voy a tener algunas situaciones o no voy a poder pagar la luz y me la van a quitar, ¿no? Es algo que yo sé que puede pasar. Una fobia es esta misma preocupación, pero algo que sé que es irracional ante lo que estoy viviendo. Miedo a subirme al avión, pues porque se vaya a caer el avión. Digo, hay una posibilidad, pero son unas posibilidades muy, muy, muy reducidas. O sea, miedo a algún animal en específico, miedo a estar en el elevador y quedarme encerrado, la claustrofobia, como la han mencionado, miedo a los payasos, algunas situaciones. La fobia es un miedo específico a algo que es irracional porque sé que no puede representar algún peligro para mí. Y los ataques de pánico, la ansiedad propiamente, que nosotros lo ocupamos como, pues, en cuestiones de diagnósticas pueden ser para que las personas no se confundan. Nosotros decimos ansiedad paroxística, que viene en episodios, o ataques de pánico, nosotros lo utilizamos como sinónimos. Es esta misma situación que se desencadena de preocupación, pero algo que no es tangible propiamente, que no lo estoy viviendo, o algo que llega repentino, como ya lo describieron perfectamente, ¿no? Esas serían como las diferencias. Sí, nos estabas diciendo cuando estábamos en las redes, describías esta escena de estar sentado viendo la televisión. ¿No las podrías volver a explicar? Estar sentado y de repente, ¿qué pasa? Sí, pero aquí sería importante un poco este antecedente de las personas que padecen ansiedad. Como se mencionó, la ansiedad es una respuesta de alerta, es una respuesta que te sirve para protegerte. Sí, es decir, y también nos va a explicar un poco qué pasa en los ataques de pánico. En algún momento esta respuesta de alerta nos servía para ponernos a salvo. Y entonces el cuerpo, ¿no? Tú tienes un temor que registras en tu mente y tienes dos opciones básicamente que son defensa o huida. O te defiendes o huyes. Entonces tu cuerpo se tiene que preparar para esto. Hay una tercera posibilidad que también apareció, que es congelarse, no me quedo. Pero normalmente es o huyes o te defiendes. Y para que puedas hacer esto de huir o defenderte, en tu cuerpo tiene que haber cambios físicos. Entonces tu corazón empieza a bombear sangre ¿hacia dónde? Hacia las extremidades, porque tienes que usarlas para correr o para golpear, ¿no? Entonces la pupila se puede dilatar, la digestión también se detiene, porque en ese momento no necesitas que haya digestión. Tú tienes que prepararte, por eso hay estos cambios. La ansiedad te provoca cambios que son necesarios para que tú puedas defenderte o huir. Pero actualmente, como sociedad moderna, lo que hemos hecho es usar esta ansiedad para situaciones en las cuales no tengo ni que prepararme ni para defenderme ni para huir. Porque ahorita le decía, la renta, ni modo que me prepare que para golpear al de la renta. No. Entonces, esta respuesta de ansiedad es como inútil, no la necesitas. Pero entonces, cuando una persona todo el santo día está teniendo respuestas ansiosas ante situaciones que no están, que no existen en ese momento, que faltan meses o falta mucho tiempo o son puras suposiciones, llega un momento en que tu cuerpo ya no sabe a qué hora estar ansioso o no. Es como a lo mejor un aparato que de repente se prenda, ¿no? Porque lo estás todo el día prendiendo o apagando. Así pasa un poco con la ansiedad. Como todo el tiempo se está prendiendo y apagando la ansiedad, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, llega un momento en que tu cuerpo ya no sabe a qué hora. Por eso es que puedes estar sentado tranquilamente y de golpe te aparecen estos síntomas en los cuales pareciera que te tienes que defender de algo o tienes que salir huyendo, pero no está pasando absolutamente nada. Ay, buenísimo. Por eso te aparecen de repente. Claro, buenísimo. Yo creo que nos quedó muchísimo más claro. ¿Qué están diciendo en las redes? En redes ya la gente está participando bastante, Cris. Ya nos están dando experiencias. También varias personas tienen varias preguntas. Por ejemplo, Alejandro Saldívar se conectó y nos dice: hola, ¿qué efectos tiene el vivir en pánico a mediano o largo plazo? Bueno, curiosamente aquí, fíjate que mucha gente habla de los ataques de pánico, pero yo creo que a veces lo más terrible no es el ataque de pánico en sí, porque te dura 10 o 15 minutos. A veces lo más terrible es todo el tiempo que no tienes el ataque de pánico, pero estás pensando
¿Qué te va a ¿qué te pasar? va a dar? Y entonces aparece algo que se llama agorafobia. Entonces aparecen los ataques de pánico con agorafobia, que es el temor a lugares como públicos, a lugares abiertos. Entonces las personas ya no quieren ir a algún lugar porque ¿qué tal que me da? En el metro, ¿qué tal que me da en la calle? ¿Qué tal que me da en algún lado? Y entonces lo primero que comienzan a hacer es empezar a buscar, por ejemplo, rutas. Si me voy a tal lado, que haya un hospital o algún médico que me quede como de camino para que no me pase nada, o que me acompañen, que me lleven, que esto. Y empieza... A las secuelas. Exactamente. Entonces, la secuela más importante es vivir con temor del temor, ¿no? Claro. Tengo miedo de que me dé este miedo. Claro. Y la otra es que comienzas a reducir las actividades que tienes por la agorafobia y por este temor de que te vaya a ocurrir el ataque de pánico en algún Ay, momento. terrible. Y también decían en redes, ¿no? Esto de apretar los dientes, que tiene un nombre, bruxismo, creo que se dice, ¿no? Entonces, apretar los dientes o no dormir. O sea, estaban diciendo unas cosas que dices, es que te despiertas con dolores de cabeza, todo lastimada de la boca, y todo puede ser secuela de eso, ¿no? ¿Qué más nos están diciendo? Maru Coronel nos contó su experiencia y ella nos dice, yo también he sentido ataques de pánico. He tenido la falta de aire, ganas de salir corriendo, hasta he llegado al servicio médico. Solo una vez y con esa tuve. Ahora trato de tranquilizarme cuando siento que me va a dar uno. Nos pregunta María que si cómo se puede distinguir si es un estado ansioso o un ataque de pánico. ¿Alguno de ustedes que quiera responder? Adelante, por favor. Nosotros, para fines prácticos, como le digo, al final en la clasificación y todo, por nomenclatura, pues nosotros lo usamos como sinónimos. Un trastorno de ansiedad, porque hay ansiedad paroxística, lo que nosotros conocemos. ¿Qué significa paroxístico? Que va en episodios, justamente, o también llamado trastorno de pánico. O sea, al final de cuentas nosotros lo definimos de esta manera, como ya lo mencionaron perfectamente, alguna situación que no estoy viviendo realmente, alguna cuestión visible, objetiva, como mencionaban, es cuando experimento todos estos síntomas sin vivir esta situación. Nosotros lo manejamos, tanto nomenclatura médica y todo, como conceptos similares, que al final requieren pues, la atención, ¿no?, por el equipo de salud. También tiene que ver con algo de en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, los estudios también nos dicen que pues casi el 99% de la población mundial tiene ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, también hay grados, ¿no? Supongo. Claro, hay un monto de ansiedad que bueno, en la psicología tal vez de la salud se conoce más por estrés, ¿no? Donde dicen es necesario porque necesitamos ese monto pues para hacer la vida, para pues para correr, para querer cosas, ¿no? Pero cuando esto ya tiene una inhibición en el comportamiento, o sea, una inhibición social, una inhibición sexual, una inhibición cognitiva, o sea, donde ya estos síntomas me están llevando a no lograr pensar, a no querer ir a trabajar, a no querer socializar, a no tener parejas. Obviamente eso ya pues hay una repercusión y un impacto muy importante en la persona y que obviamente tiene que ser tratado porque también a lo mejor y no hemos platicado que estos tipos de ansiedades, pues hay desde ansiedades por separación, hay ansiedades de desintegración, de fragmentación, hay paranoides, o sea, tenemos muchísimos, ¿no? O sea, una variedad que la persona, mientras más pueda comprenderse, o sea, qué es todo eso flotante que le provoca tal vez ese episodio de pánico, es cuando vamos a poder, pues obviamente, atenderlo. Claro, entonces, digamos, para un poquito ponerlo en palabras un poquito más coloquiales, o sea, la vida me va a dar siempre estas ansiedades que dices, ¿no? O sea, Sí. ahorita describiste algunas que son como muy claras, ¿no? De separación, ¿no? De repente, bueno, pues es que algo está sucediendo y tal vez te tienes que ir a vivir a otro lugar o tal vez te tienes que separar. Digo, sabemos que esto también se marca desde niños, pero bueno, de separación, por ejemplo, de abandono o todas estas situaciones, ¿no? Pero entonces, cuando se traducen en ataque de pánico es que yo no pude solucionar esas de la manera adecuada.
Sí, es un episodio. Tal vez está una pareja y entonces están teniendo esta pelea y la persona dice, ¿sabes qué? Ya me voy, ¿no? Y agarra sus cosas y entonces aparece este episodio de pánico. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa separación va a simular una amenaza real de la persona de y dónde voy a vivir y a lo mejor y no me alcanza para vivir solo, sola, necesito tal vez de la otra para mantenerme, para contenerme. Entonces, pues, Ok. sí. Fíjense que tenemos un testimonio anónimo y me llama siempre mucho la atención cuando estamos hablando de testimonios anónimos, porque esto nos demuestra cómo es un tema que cuesta trabajo enfrentarlo, que cuesta trabajo platicarlo y que es más común de lo que nos gustaría. Y bueno, agradezco muchísimo a las personas que nos quieren dar su testimonio para que los demás podamos aprender de esta situación. Entonces, este testimonio, él nos cuenta cómo comenzó a tener ataques de pánico y cómo afectaron su vida cotidiana y no podía dormir ni trabajar. Acompáñame a verlo. Con uno de mis hijos hubo un problema, pues de chantaje. En este caso fue situación de dinero y lo amenazaron de muerte. Y ya cuando no vieron los resultados con él, ya fueron conmigo y ya fue cuando me dijeron que iba a haber muchos problemas, ¿no? En este caso, pues sí, digo que fue cuando yo empecé a experimentar el pánico, ¿no? O sea, la verdad es de que para mí era muy preocupante. O sea, estar pensando, no dejaba de pensar. Por las noches para mí era, no podía dormir. Había mucha angustia, mucha preocupación, taquicardia. Pues me entraba mucho ataque de ansiedad. Pues en otros momentos sí experimenté hace muchos años que se metió un sujeto pues a la casa. También fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Que causó trauma además. Pues todas las noches eran pesadillas, no podía uno dormir. Duró como 2 meses y la verdad era también así insomnio, pues sin ganas de trabajar, pues mucha angustia, mucha ansiedad. Al entrar a un grupo de autoayuda es cuando he encontrado esta fortaleza, esta recuperación en cuestión a mis emociones, ya que pues aún estando ahí, pues al principio no podía dormir. No, me angustiaba mucho, pero mis compañeros me decían que era poco a poco pero tenía que estarlo externando, sacar toda esa inconformidad, sacar ese coraje, tenía que estar sacando ese sufrimiento, esa impotencia. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, a mí me gustaría, nos están preguntando, por supuesto, ¿qué se debe hacer cuando nos está ocurriendo un ataque de pánico? Okay. Difícil la pregunta. Es una pregunta muy difícil porque lo más probable es que la primera vez que esto ocurra, yo creo que no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Sí? Es porque es completamente sorpresivo. Lo importante que decíamos antes de entrar al aire es que la información, yo creo que en algunos otros casos que tienen relación con la salud mental, quizás la información no es tan relevante, pero en el caso del ataque de pánico, sí es muy importante que la persona pueda entender que lo que está teniendo es una respuesta ansiosa, que está teniendo estos cambios que tienen que ver, como yo los explicaba, acerca de lo que el cuerpo tendría que estar haciendo para protegerse de algo, pero que no va a ocurrir nada. Yo le digo a las personas que escucho, porque en muchas ocasiones cuando alguien habla de estos síntomas, dicen, o estás inventando, no. Hay que decirle, sí, lo que sientes, claro que lo estás sintiendo, claro que es real, pero no va a pasarte nada. Y yo uso una frase con algunos de mis pacientes, que es decirles siento como si. Es como alguien que te dice, siento como si me fuera a explotar la cabeza. Pero la cabeza no te explota nunca. Aquí es igual, siento que me voy a morir, pero no te vas a morir. dice Diana que Laura, me voy a desmayar. Sí te explota la cabeza. A veces, ¿no? No, pero no explota. Pero no explota. Entonces, ese es
una educación en ese sentido de información. Vas a sentir como sí, claro. Es avalar que, por supuesto, los síntomas que va a sentir, claro que los está sintiendo, no los está inventando, pero no le van a provocar ni un infarto, ni va a desmayarse, ni va a tener una obstrucción que le provoque asfixia. Nada de eso va a ocurrir y tampoco se va a volver loco. Por eso es tan importante aquí la información. Oye, fíjate que ahorita Alina nos puso un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, porque creo que pues, tiene toda la razón, claro que puede suceder, ¿no? Tú estás en medio de una discusión con tu pareja, ¿no? Que amas, o que están en un momento difícil y te amenaza con que se va, ¿no? Él o ella. Y entonces de repente empiezas a sentir un ataque de pánico, ¿no? La otra persona lo puede pensar, es un chantaje, ¿no? Pero realmente puede estar sintiendo un ataque de pánico. Sabemos de dónde está siendo provocado, de un miedo que le da, ¿no? Esta situación. Pero es real que de repente puede desconectarse el cuerpo así, ¿no? Por supuesto, porque es una respuesta ansiosa la que en ese momento está teniendo y todos estos síntomas van a aparecer porque para ella eso significa, si llamarlo un peligro inminente, pero una situación que va a ponerla en un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que va a sentir? Pues que va a estar sola, que a lo mejor no va a poder, ella piensa que quizás no puede. Entonces, sí hay un riesgo de algo inminente, entonces sí hay una respuesta en ese momento ansiosa. Sin embargo, a diferencia un poco de cuando aparece repentinamente, ahí el objeto que lo está provocando está enfrente de ella. La situación es como mucho más inminente ahí porque ahí lo tiene. Pero los síntomas que va a sentir son reales. Pueden ser de dos maneras. O sea, de manera repentina o también frente a un evento que tal vez no es la reacción que yo quisiera tener, pero que mi cuerpo se me desconecta porque lo que está enfrente está siendo mucho más fuerte para mí. ¿También eso puede suceder? Completamente. Vas a tener esos síntomas ante una situación que puede estar en tu mente y ante una situación real. Es decir, ¿qué puede provocar situación de ansiedad o algo que estás viendo que puede estar pasando, como decíamos, un asalto, alguna situación como esta, o incluso puede ser un pensamiento. No tiene que ser una situación, es un pensamiento que te dice va a pasar, va a ocurrir o está sucediendo. Ok, eso es como muy importante entenderlo, o sea, hay diferentes maneras. Y bueno, vamos a ir en un momentito a un corte, pero ahorita regresando me gustaría que ustedes nos fueran contestando qué podemos hacer si estamos cerca a alguien, ¿no? Si alguien está viviendo, nos damos cuenta, ¿no? Claro, si estás en medio de una discusión amorosa está dificilísimo, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa cuando estamos frente a alguien y estamos viendo este tipo de síntomas? ¿Qué podemos hacer? Una última comunicación que nos tenga. Justo eso que estás preguntando nos preguntó Marisol Vega, que ahorita le vamos a contestar. Nos dice Rosario Córdoba, yo permito que entre la ansiedad, no la retengo, y me hago cuestiones para lograr calmar este estado. Es un proceso muy difícil, pero hay que tomarla por los cuernos. Es lo que nos dice Rosario de cómo ella enfrenta estos temas. Sí, creo que es muy importante. Y bueno, como les decía, vamos a ir a un corte un poquito más adelante. Vamos a seguir hablando con ustedes justamente sobre los ataques de pánico y tenemos preparados para ustedes mucho más material. Así es que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Los ataques de pánico provocan miedo y ansiedad. Puedes sentir que estás perdiendo el control, que tienes un ataque cardíaco o incluso que te vas a morir. Pero esto tiene solución. Ante un posible ataque de pánico, intentemos identificar lo que está ocurriendo, mantener la calma, entender la reacción de nuestro cuerpo y démonos tiempo para la recuperación. Muchas gracias por seguir con nosotras en Miércoles de Saber de Vivir. Estamos hablando del tema cómo enfrentar el pánico. Les invito a que se unan a la conversación. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Ya varias personas se han conectado y varias personas nos han contado sus experiencias y nos han hecho las preguntas que tienen sobre este tema, sobre los pánicos.
Y también les invito a que nos marquen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que también podamos decir lo que ustedes quieran aquí con nuestros especialistas. Y pues recordarles que pueden bajar la aplicación de 11 más para llevar el 11 siempre con ustedes. Ahí pueden ver el programa en vivo, pueden ver toda la programación del 11, al igual que en la página de internet de canal11.mx. Todo lo que quieran ver del 11 lo pueden encontrar en esas dos, en la aplicación y en la página. Y agradecerles a todas las personas que ya nos han estado escribiendo. Y justo antes del corte, Cris, tú habías preguntado sobre qué haces cuando yo estoy viendo a una persona que está teniendo un ataque de pánico. Y justo lo que Marisol Vega nos pregunta, ¿qué debo de hacer y qué no debo hacer para ayudar a alguien ante un ataque de pánico? Adelante, por favor. Luis Enrique. Principalmente, es muy similar a lo que ya comentaron. Ver esta parte, observar, tratar de mantener la calma, como mencionaban ahorita en la cápsula que estaba en este momento. Sí les sugeriría yo que cuando estén viendo a una persona así, no le digan, no tienes nada, todo está en la mente, porque muchas veces eso hace que uno se angustie más y piense, no, tal vez la persona me estoy volviendo problema, loca. O tal vez el del problema soy yo, ¿no? Claro. No tengo algo que no existe, ¿no? Ser cuidadosos con este tipo de lenguaje, porque muchas veces esto incluso hace que se sientan más culpables las personas después de que viven una situación como es así, como de no pasa nada, o sea, tratar de mantener la calma, hay que tratar de hacer ejercicios de respiración, la respiración diafragmática les puede ayudar mucho, colocar una mano en el abdomen, otra mano en el pecho, tratar de respirar inflando el estómago, empujando la mano del que está en el abdomen. Hay algunos ejercicios que pues van aprendiendo conforme se van viendo cuando ya llevan algún proceso de apoyo terapéutico de diversa índole, al final de cuentas. Es muy, muy importante. Hay que esperar ver que se resuelva este episodio al final de cuentas, porque también si ya pasaron 10, 15 minutos, está media hora y se sigue sintiendo así, pues a lo mejor habría que también echarle buscar un balde la posibilidad. De agua. No. Oye, pedirle lo de respirar, eso que estás diciendo es bien importante, ¿no? O sea, a ver, respira. Justamente. Eso, ¿qué otras frases le podemos decir? Un poquito puntualizado la respiración, meter el aire por la nariz, mantenerlo un poco adentro, sacarlo por la boca poco a poco. Son los comentarios que les podemos referir, preguntarles qué es lo que están sintiendo en específico. Porque, ojo, hemos estado hablando de ataques de pánico desde esta perspectiva de que pues es alguna situación más de índole de salud mental por esa línea, pero también habría que valorar si no es por alguna otra situación que estén viviendo esta situación y realmente no sea un ataque de pánico, sea un descontrol de alguna otra situación que tenga la persona, personas que vivan con hipertensión, personas que vivan con diabetes, que no tengan una descompensación. Pero entonces, a ver, nos van a preguntar seguramente en redes, me adelanto porque soy la voz de la audiencia, ¿cómo sé la diferencia? O sea, a ver, si se supone que si la persona me está diciendo, me estoy sintiendo muy mal, me duele el pecho, estoy sintiendo que estoy teniendo un ataque al corazón, no puedo respirar. O sea, ¿cómo sé la diferencia? O sea, como dices tú ahorita, pues hay que tener cuidado porque sí puede ser real. Híjole, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si estoy frente a una hija, a mi pareja, a mi mamá, a alguien en el trabajo? ¿Qué sí hago? O sea, ¿lo subo al coche y me lo llevo a un hospital? Eso depende un poco, al final de cuentas. Si es una persona que ya se conoce, que vive con alguna situación ya diagnosticada, a lo mejor ya se le ha comentado que tiene esta parte, pues a lo mejor es como ya las medidas que nos hayan dado, esperar que pase la crisis y vemos después cómo se resuelve. Okay. Si es una persona que a lo mejor inicia en una primera instancia con su primer ataque de pánico, por ejemplo, si le pasa a una persona ya mayor de 60 años, alguna otra situación, pues sí valdría la pena, o inclusive a una persona joven, que si está viviendo su primera vez un ataque de pánico, sí sería recomendable pues acudir, no necesariamente al hospital general de máxima especialidad de urgencia, sino acudir a un centro de salud o algo para ver qué recomendaciones se pueden dar sobre las mismas, porque pues ante el desconocimiento, pues a lo mejor a veces es conveniente prever alguna situación. Si es alguna situación, como ya la mencioné, ¿no?, que la dejó la pareja o lo dejó la pareja a la persona, ¿no?, pues a lo mejor encontramos una relación causa-efecto de lo que está pasando, pero pues como se menciona esto, que llegan de una forma súbita, muchas veces es esta angustia de no saber qué está pasando. ¿Ustedes quieren agregar algo a qué hacer cuando estoy frente a alguna persona? ¿Quieren agregar? Bueno, yo creo que todo lo que acaban de decir sí son medidas. Definitivamente, yo creo que la peor palabra que puedes decirle a alguien para que esté tranquilo es decirle tranquilo, porque no. Entonces no
Entonces, lo que tienes que hacer es acompañar y permitir, bueno, más bien que el otro ver qué te permite. A veces a mucha gente le funciona simplemente que te estés aquí a mi lado, que me tomes la mano y estés aquí conmigo. Básicamente eso. Como que esperar a que este episodio termine, y después del episodio la persona se va a sentir muy agotada, ¿no? Y se va a sentir obviamente muy angustiada, y en ese momento tal vez entonces sí yo podría aplicar qué sientes o qué quieres que hagamos a partir de esto. Pero en el momento difícilmente va a escuchar, difícilmente va a seguir una instrucción, y como le habíamos dicho, y si es la primera vez va a ser mucho más difícil porque va a querer incluso salirse corriendo. Claro, y qué importante esto que ustedes nos dijeron, que solo son de 10 a 15 minutos. O sea, yo como acompañante tengo que saber que sí va a pasar. Sí, justamente a veces el estar ahí al lado de la persona funge como ser un auxiliar de la calma que a lo mejor y la persona no está teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso echarle un balde de agua fría no es lo mejor. No. Fue una bromita, no me hagan caso, por favor. No. O sea, también mantener la calma, como dice, esperar un par de minutos. O sea, si es una cosa de primera vez, bueno, a lo mejor y sí valdría la pena ya posterior llevarlo a emergencias o llamar a su personal médico de confianza. Pero creo que sí es muy importante acá pensar en la prevención. O sea, porque muchas veces, o sea, fue un cúmulo de cosas que no notamos hasta que ya sucedió ese episodio. Entonces, obviamente... Importantísima la prevención. La prevención de, obviamente, ir con un especialista de salud, con la psicoterapia con la que ustedes mejor se vayan sintiendo. Si ya existen estos ataques frecuentes, a veces mucha gente le tiene miedo a la medicación, pero a veces también es una ayuda porque eso nos permite que la persona esté en calma y que entonces pueda funcionar sus procesos de pensamiento. Oye, fíjate que esto que nos estás diciendo ahorita creo que es fundamental, siempre pensar en la prevención, y entonces sería prevenir qué. O sea, ¿dónde está como, digamos, el inicio? ¿Dónde empieza todo esto? Y para hablar de esto, tenemos la entrevista con Tania Rocha, que le mando un fuerte abrazo a mi queridísima Tania, y ella es académica de la Facultad de Psicología y nos va a decir qué pasa con nuestros pensamientos, que es justo lo que ustedes estaban diciendo. O sea, hay algo que estoy pensando, ¿no? Entonces Tania nos va a decir qué son los pensamientos que están atrás de esta situación. Acompáñenme a verlo. Todas las personas, hay que decirlo, tenemos un sistema que ha funcionado de manera evolutiva, pues, para nuestra sobrevivencia, en el sentido de poder estar alertas ante situaciones que nos amenazan. Este proceso esta posibilidad está muy vinculada con lo que ocurre cuando podemos llegar a tener un ataque de pánico. De lo que estamos hablando en este proceso del ataque de pánico es que no necesariamente tiene que haber un peligro real, sino es más bien en términos de lo que las personas pensamos. Ahí es donde entran los pensamientos. Es decir, si yo imagino, recuerdo, y muchas veces no es de forma consciente. Yo puedo estar ahorita platicando contigo, quizá no me percato y llega a mi mente un pensamiento de algo que me preocupa, que me genera incertidumbre, y yo empiezo a tener taquicardia, empiezo a tener sudoración en las manos, empiezo a sentir una angustia en el pecho, ¿no? Y eso pues me desequilibra, porque en sentido estricto pareciera que no hay algo que esté generando esa sensación, pero está directamente ligado, y ahí empieza como un proceso de pensamientos a invadirme, y empieza este loop. O sea, por loop hablo justo de algo que es como si fuera una bola de nieve que se va haciendo enorme, y que entonces me puede paralizar, ¿no? Por completo. Puede incluso llevarme a una sensación de temor a morir o de que voy a morir. En ese sentido, muchas veces, tanto en términos de la ansiedad como incluso de la depresión, es importante decirlo que hay una
alteración real de nuestra percepción. Entonces, si tú quieres llegar con una persona y decirle, no, cálmate, no está pasando nada, no pienses eso, no es algo que la persona necesariamente pueda controlar o manipular. Por eso es que hay recomendaciones muy puntuales de qué hacer frente a un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Muchísimas gracias, querida Tania. Y bueno, qué interesante todo esto de los pensamientos, porque claro, ustedes nos dijeron, ¿no?, que los pensamientos tienen muchísimo que ver. Entonces, ¿qué son los pensamientos catastróficos o fatalistas? Bueno, un pensamiento catastrófico o fatalista es un pensamiento normalmente dirigido en muchas ocasiones como hacia el futuro, sobre una situación en la que definitivamente estamos decidiendo que va a salir mal. O sea, tú estás decidiéndolo. Vas a hacer un viaje y entonces comienzas a pensar qué tal que chocamos, qué tal que se me para el coche en la carretera, qué tal que el hotel llego y la habitación ya me la ganaron. Todos esos son pensamientos catastróficos que, bien lo decíamos en un inicio, tienen que ver con situaciones de realidad. No estamos hablando de ninguna locura, es una realidad que puede pasar. Sin embargo, en lugar de pensar en las posibilidades como positivas, empezamos a pensar en las negativas, todo aquello que podría salir mal. Ese es un pensamiento catastrófico, es acerca del futuro sobre una situación que lo más probable es que va a salir mal o va a tener consecuencias terribles. ¿Y siempre los ataques de pánico están acompañados de estos pensamientos catastróficos y fatalistas? Sí, sobre todo son como todos estos pensamientos que amenacen la continuidad de la persona, ¿no? O sea, todo lo que amenace que yo pueda morir, o sea, porque hay una amenaza de pensamiento, claro, o sea, va a estar, puede surgir un ataque de pánico, porque pues es una amenaza, como diríamos, ¿no?, real, o sea... Para mí es una amenaza para real. la persona es algo real, claro, que puede por supuesto. aniquilarlo. ¿Y entonces lo podemos frenar si cambiamos el pensamiento? Hay que cambiar varias, sí, o sea, sí es una de las estrategias terapéuticas que se tienen, justamente un poquito confrontar qué es la situación, realmente lo que está pasando, lo que no puede pasar, cuáles son, no necesariamente que es la única opción que tenemos, sino que hay infinitas posibilidades, ¿no?, de las cosas que pudieran pasar. Digo, no es un proceso así de la noche a la mañana, nada, es con una frase vamos a cambiar la forma de visualizar algunos escenarios de las personas, sino que es un proceso pues que requiere tiempo y es poco a poco. Pero, por ejemplo, en el tema de los aviones, o sea, ¿qué tendría yo, qué narrativa interior tendría que yo suplir para entonces tal vez poderme subir a un avión? Es un poquito complejo la situación porque hay que ver de dónde viene, ¿no? Esta situación, porque en específico tengo este escenario sobre estos pensamientos sobre lo que puede pasar. Hay diversas estrategias, diversos enfoques, como decía la compañera, o sea, hay diversos enfoques, hay algunas terapias de exposición para algún tipo de situaciones. Es complejo, hay diversas situaciones, pero también hay que ver cuáles son las causas, ¿no?, que me están generando este tipo de pensamientos. Porque fíjense, tal vez las causas vienen desde la infancia. Yo ahorita recordé, una vez íbamos hacia el aeropuerto y entonces uno de mis hijos era muy chiquito y me preguntó, empezó, ay mami, es que tengo miedo porque el avión se va a caer. Y yo, pues no, mi amor. No, pero ¿qué pasaría si se cae? ¿No? Y le dije, pues si se cae nos morimos. Y entonces, ¿y cómo? ¿No? Y entonces la persona que venía en el coche conmigo me dice, ¿cómo te atreves a decirle eso? A mí me salió del no sé de dónde, ¿no? Sí. O sea, la verdad, y me daría cuenta, mami, no nos daríamos cuenta. Se subió tranquilísimo al avión, ¿no? O sea, sí respondí como si yo dije, ay, qué bueno que contesté bien, porque ¿no? Sí. Lo inmediato que dices es, no pasa nada, mi amor, nunca va a pasar nada. Y entonces, ¿qué tanto la forma como nosotros transmitimos las narrativas en la familia, cuando somos padres a los hijos, en el entorno afecta también que tengamos estos pensamientos, ¿no? Mira, yo creo que en muchos casos con el tema de ansiedad sí hay un fondo aprendido, ¿no? Lo que hemos visto en casa también de alguna forma
La manera en la que se tiene en casa de resolver es una forma en la que aprendemos. Yo tendría un poquito de cuidado aquí con el tema de pensamientos, como de cambiar el pensamiento, porque eso también angustia mucho a la gente. Es como, estoy triste, ya no estés triste. No, ¿verdad? Sí. Es que pienso que va a pasar cosas, ya no lo pienses. No es así tan fácil. En terapia lo que nosotros hacemos, como en la terapia cognitivo-conductual, no nos vamos como sería en el psicoanálisis, como hasta la cocina, nos vamos como un poquito más cerca, y lo que tratamos de ver es cómo resolver aquí y ahora un poco más este pensamiento. Y lo que hacemos con los pensamientos, básicamente, en lugar de cambiarlos, es decir, pienso esto, ahora ya no pienso esto, es preguntar. Siempre es preguntar y cuestionar. Y si alguien me dice, es que creo que el avión se va a caer, es ¿por qué crees eso? ¿De dónde sacas eso? ¿Qué viste? ¿Dónde lo leíste? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué crees que pase? Y entonces comenzamos a hacer preguntas al respecto. No solamente decirle a la persona, ya no pienses. Claro. Es cuestiónate de dónde o por qué tienes este temor. Y entonces comenzamos todo el tiempo a hacer estas preguntas. Pero eso sería, Tonatiuh, cambiar el pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo en el caso que ustedes nos pusieron de ejemplo de la mujer que está parada frente, que Alina lo puso, ¿no? Frente a su pareja, y que de repente empieza a tener estos pensamientos catastróficos de yo no voy a poder. Exactamente. Me voy a quedar sin dinero, no voy a tener casa. Entonces, estos son pensamientos que la llevan al ataque de pánico. Pero si ella empieza a pensar, a ver, ¿qué me hace creer que no puedo? Exactamente. Es ahí donde entran las preguntas. ¿Por qué crees que no puedes? ¿De dónde sacas esto que no puedes? Y ahí entonces, cambias el pensamiento. Exacto. Pero el cambio del pensamiento se hace a través de cuestionar, porque tú no le puedes decir a alguien que piense otra cosa si esa persona no lo cree de fondo. Yo, por ejemplo, estas terapias espero, no sé, de como decirte al espejo 20 veces, soy bello y soy hermoso, y 100 veces, no sirven, porque simplemente estás repitiendo algo, pero no llega has hecho la reflexión profunda. Pues se diluye. Claro. Pero en el momento en el que empiezas a decir por qué sí soy capaz, por qué sí puedo, y le dices a alguien, te diga es que yo no sirvo para nada. A ver, oye, ¿terminaste una carrera? Sí. Pues entonces yo creo que sí, ¿no? Oye, ¿has logrado esto, no? ¿Has logrado el otro? Entonces empiezas a mostrarle a la persona situaciones objetivas. Si has podido. Tú hiciste esto otro también, lograste aquello, lograste esto otro. En ese momento sí puede haber el cambio de pensamiento, cuando está sustentado por una realidad. Claro. ¿Sí? Yo sé que sí puedo porque, pum, tengo atrás ciertas cosas que me hacen creer que en efecto sí puedo. En ese momento entonces el cambio de pensamiento es sólido y puede ahora sí servirte de algo. Pero nada más repetirte las cosas, claro, eso no sin funciona. sin hacer esta reflexión profunda de conciencia, donde entonces cambio, como tú dices, la creencia. Exactamente, ¿no? Que eso es bien importante. Se cambia la creencia. Claro. Adelante, Diana, querida. Vamos a escuchar el testimonio anónimo de una mujer, pero antes de ir a quisiera compartirles la experiencia que nos contó Sabrina Castor en redes. Ella nos dice, me tocó acompañar a una chica en un andén del metro con un ataque de pánico. Sentí miedo de que fuera a intentar algo contra su vida. Afortunadamente ella se conocía bien, pero no sabía qué hacer más que estar a su lado. Llegaron policías, pero empeoraron la situación, ya que yo creo que se necesita capacitación a estos servidores. Y con este comentario que nos dijo Sabrina, vamos a escuchar el testimonio anónimo de esta mujer. Pues la primera vez que me dio un ataque de pánico, yo no entendía qué era lo que me pasaba. Fue hasta tiempo después cuando empecé a ir al psicólogo. Fueron cosas como falta de aire, se sentía así una opresión en el pecho. No llegaba a dolor, pero sí era un peso muy grande que se sentía. Adormecimiento de las manos, o sea, ya era físico, ¿no? Síntomas físicos, ¿no? Lo que yo tenía. Y mucho llanto, así incontrolable. Ya cuando empecé el tratamiento con un psicólogo y luego con un psiquiatra, bueno, pues ya me mandaron medicamento para poder dormir. Me hicieron entender muchas cosas. Me he dado cuenta que es cuando tengo algunos conflictos que a lo mejor ni siquiera está en mis manos resolver, ha ocasionado estos episodios. Pero sí me ha llevado su tiempo, digamos, ¿no?
con la terapia he aprendido así como a separar esa parte, a comprender mejor lo que me pasa. El hecho de hacer un poco de ejercicio, de la convivencia con la familia, el hecho de tener actividades para no tener pensamientos así todo el tiempo que me pueden incluso llevar nuevamente a un episodio, ¿no? Que, llegan a ser pensamientos fatalistas, ¿no? Y de mucho miedo. Entonces sí procuro, pues, mantenerme ocupada y tratar de salir lo más posible con mis hijos, con mi familia, pasar tiempo con ellos. Yo creo que eso también me ha ayudado mucho a sobrellevar, porque uno no sabe al principio qué es lo que le está pasando y también depende a lo mejor con qué frecuencia vienen esos episodios o en qué momento lleguen. Entonces se puede agravar el problema si uno no se apoya, ¿no?, en las herramientas que tiene para superarlo. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, ¿tenemos algunos otros comentarios? Claro que sí, la gente la verdad es que está muy activa en redes sociales, Cris. Lizzie nos escribió y nos dice: yo pensaba que me daban ataques de pánico, sentía que me desmayaba y me ponía mal todas las mañanas. Desayunaba café con 2 cucharadas de azúcar y un pan dulce. Cambié mi alimentación y todo cambió. Con este comentario a mí me surge una pregunta. ¿Qué es lo que luego puede provocar? Porque sé que a veces como el consumo de algunas sustancias o, pues no sé, herencia genética puede provocar algunos ataques de pánico. ¿Sí es verdad? Sí, justamente es lo que mencionaba hace unos momentos. Habría que descartar cuáles son algunas otras causas que pudiera generarme esto. Por ejemplo, ella dice, pues me tomaba las 2 tazas de café nada más. El café es una sustancia que es activadora, al final de cuentas. O sea, ¿una taza de café me puede dar un ataque de pánico? Pues alguna persona, dependiendo de qué tan cargado esté el café, algunas personas, más que un ataque de pánico, justamente son síntomas ansiedad, similares, ¿no? estos síntomas de que se activa. Algunas personas toman café pues, para no quedarse dormidos o para concentrarse un poquito más en el trabajo o en las actividades que están realizando. Si la persona a lo mejor nunca toma café y un día se avienta una tacita o un espresso ahí bien concentrado, pues sí puede experimentar estos síntomas de taquicardia, estos síntomas que de palpitaciones, de que lata muy rápido el corazón. Claro, pero no es un ataque de pánico. Es que justamente, exacto, no es un ataque de pánico, son síntomas similares al final de cuentas. Pero ni el consumo de sustancias lo provoca. Consumo de sustancias, las que son un poquito más activadoras, algunas personas que consumen pues, su cocaína, metanfetamina o cristal, como se le conoce coloquialmente, algunas personas también con el tabaco. Y es importante hacer esta aclaración que comentan ahorita de las sustancias, porque justamente hay algo que nosotros se le conoce como automedicación. A ver, nos vamos a quedar con esto de automedicación porque vamos a un corte para que lo puedas desarrollar ampliamente. No se vayan, quédense con nosotros. Si tienes miedo de que el ataque de pánico te vuelva a ocurrir, recuerda que conocer las causas te ayudará. Me sentí raro o rara, con miedo, me faltaba el aire, pensé que iba a morir. Así son regularmente los testimonios de quienes han vivido un ataque de pánico. Llega como ansiedad repentina o miedo abrumador. El corazón se acelera, hay sudoración, problemas para respirar y pensar con claridad. Hasta una cuarta parte de la población llega a experimentar ataques de pánico. Algunos detonantes son experiencias estresantes en casa o la escuela, la muerte de una persona querida, situaciones de violencia, conflictos con amistades, problemas laborales o en las relaciones sentimentales. Una manera de ayudarse a sí misma o a sí mismo o de auxiliar a otras personas es reconocer que se trata de un ataque de pánico y no ocurrirá nada fatal. Es conveniente relajarse, controlar la respiración y no dirigir la atención permanentemente a las sensaciones experimentadas para evitar un mayor temor. El ataque de pánico llega a su máximo en menos de 15 minutos y los síntomas empiezan a disminuir. Frente a estas situaciones es recomendable buscar ayuda especializada, tanto para abordar el detonante psicológico como el temor a volver a sufrir un cuadro de este tipo. En la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ofrecemos orientación psicológica gratuita 24/7 a cualquier parte del país desde la Ciudad de México.
Muchísimas gracias, como siempre, Consejo Ciudadano. Y bueno, en el bloque anterior nos quedamos platicando justamente con Luis Enrique sobre todo esto que tiene que ver con la automedicación, con las sustancias que de repente nos pueden hacer daño. Entonces, adelante, por favor. Sí, retomando el punto, mencionan ahorita lo del café, ¿no? Que tomaban y sí se pueden sentir con estos síntomas de ansiedad, me le cuentas, pero pasa a veces lo opuesto, que hay personas que se llama automedicación cuando consumen alguna sustancia justamente para buscar el efecto de reducir los síntomas de ansiedad. Por ejemplo, hablando de la ansiedad, por ejemplo, hay alguien que le genera mucha ansiedad sociabilizar o estar en alguna situación, toma tantito alcohol para relajarse un poquito, o fuma un poco dentro del trabajo para sentir que los síntomas del estrés y todo van disminuyendo. Eso puede ser peligroso porque al final de cuentas no resuelven los síntomas de ansiedad y al contrario pueden empeorar dichos síntomas. Respecto a las sustancias, lo que se mencionaba en el corte, ¿no? Aquí hay sustancias que provocan estos efectos ansiosos, el cristal, las metanfetaminas, las anfetaminas, cocaína, piedra, que se conoce coloquialmente, que pueden generar justamente todos estos síntomas. Es que fíjate que es muy curioso e importante esto que estás diciendo, porque socialmente hay todos estos mitos que se pasan de generación en generación de, ay, ¿te sientes ansioso? Tómate una copita de vino, ¿no? Y entonces vas a agarrar valor. Esas frases tontas que se pasan generación tras generación y que sin embargo no ayudan, al contrario, nos hacen más daño, ¿no? Sí, justamente si viven con síntomas como de depresión, de ansiedad, al contrario, pueden empeorar justamente todos estos. Muchísimas gracias, importantísimo. Y bueno, Aline, estábamos comentando en el corte y les queremos compartir la importancia de la resignificación. A ver, cuéntanos un poquito qué significa esta palabra. Justamente estábamos platicando como de estos ejemplos, ¿no? Del avión, de la pareja, y es que es importante también que a lo mejor y teóricamente comprendan que ese miedo que hemos estado diciendo si es real o no es real, también es un desplazamiento y como una condensación de muchas otras cosas que nos pueden estar preocupando. Entonces, entre ellos, pues obviamente hay pensamientos de muerte, de abandono, de no ser suficiente. Entonces, la idea, como decías en el ejemplo con tu niño, ¿no? O sea, ayudarlo a comprender qué es exactamente esa amenaza que tal vez está sintiendo, para que entonces él le permita como resignificar que tal vez no le tiene miedo al avión o no tiene miedo que la pareja lo deje, sino que lo que realmente está ahí como desplazado y condensado es como una serie de tal vez de pensamientos de inseguridad, de desvitalización, que no pueda hacer las cosas, que vaya a sufrir, que no sea capaz de ser autónomo. Entonces, sí es importante, otra vez también hablando de la prevención, justamente ir comprendiendo todos estos pensamientos que nos están llevando a tener ese momento de pánico, porque ese pánico que nosotros vimos es el final, es la colita de todo lo que se empezó a acumular antes, ¿no? O sea, a lo mejor y la persona de la pareja que tuvo ese ataque de pánico ya traía muchas noches antes y muchos meses y años tal vez pensando, ¿y si me deja? ¿Y si nos separamos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, obviamente llega el momento y explota en un ataque de pánico. Entonces es importante la comprensión, el repensar, y entonces solo de esa forma vamos a lograr resignificar eso que concebimos como amenazante. Qué importante. Y sabes qué, me parece como muy importante en este momento decir que, por supuesto, todas las recomendaciones que hacemos aquí, pues tú puedes empezar a llevarlas a cabo a nivel personal, en el interior de tu propia mente, de tu propio corazón, de tu cuerpo, etcétera, pero siempre, si no, puedes buscar ayuda, ¿no? También, o sea, buscar ayuda que te haga encontrar qué es lo que está sucediendo. Esto me parece importantísimo. Y de esto que estamos hablando, Tonatiuh, es de la regulación emocional, ¿no? Al final de cuentas, regular tus emociones, regular tus pensamientos. ¿Qué nos podrías decir para los que no saben qué significa esto de la regulación emocional? Ok, mira, hay que entender, bueno, desde el punto de vista de un terapeuta como yo, que las emociones son producto del tipo de pensamiento que tú tienes. Entonces,
Cuando trabajamos sobre estos pensamientos y los cambiamos, en ese momento entonces vamos a también poder cambiar estas emociones y, como tú bien lo llamas, poder regularlas. Si yo tengo pensamientos que están dirigidos al futuro, si yo tengo pensamientos fatalistas, si yo vivo lleno de preocupaciones, voy a tener una emoción consecuente a esto. Tú vas a sentirte en función de tu pensamiento. Nosotros tratamos de modificar estos pensamientos, pero como bien yo lo decía, no cámbialo solamente porque sí, cámbialo con una base. Oye, siento que no voy a poder, ¿por qué? Siento que sí voy a poder, ¿por qué sí? Cuando tú vas cambiando el tipo de pensamiento, y no solamente es tener pensamientos positivos, porque, ojo, a veces los pensamientos positivos no son tan buenos como uno cree. Si ya te parece una bolita y te sientes una bolita en el seno y dices no tengo nada y voy a estar bien, al rato a lo mejor puedes tener una consecuencia muy grave. Se trata de tener pensamientos realistas, no positivos ni fatalistas, realistas. Que, a ver, tengo esto, entonces chécate. Hace rato que hablábamos un poco de lo que bien decían acerca del médico. Yo creo que a veces en los ataques de pánico, por ejemplo, si la persona quiere ir al médico, que vaya. Eso a veces es muy bueno porque a lo mejor puede salir con su electro en la mano que dice normal. Y en el siguiente ataque de pánico él mismo puede decirse, tú no tienes nada. O sea, no es que me lo estoy repitiendo. Tengo un electro que me acaban de hacer hace una semana donde dice que no tengo absolutamente nada. Claro. Entonces, lo que tienes que regular desde mi punto de vista es el tipo de pensamiento que tú tienes, es el tipo de emoción que tú vas a tener. O sea, atenderlo. Atenderlo, claro, cambiarlo, modificarlo con la realidad, con lo que tienes a la mano, con lo que cuentas realmente. ¿Por qué? Porque la conducta de las personas ahora es preocupación en lugar de ocupación. Uh-huh. Sí, hace rato poníamos un ejemplo, creo que 2 veces acerca, es que se viene la renta. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? A tronarse los dedos. Pero cuando tú tienes preocupación, llegamos a algo que se llama inacción. Una persona preocupada no hace. Una persona preocupada solamente está dando vueltas, como una ardilla que está dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Una persona que cambia la preocupación por ocupación, se dice su pensamiento, ok, me preocupa la renta. ¿Qué estoy haciendo para cambiar esto? ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿con qué herramientas cuento? ¿Qué puedo hacer realmente? Entonces, para que podamos regular nuestras emociones, es primero tratar de cambiar el pensamiento. Una vez que está la emoción, bueno, entonces puede haber ya muchas cosas que podemos hacer, como lo hemos mencionado en el caso de la ansiedad, la respiración, el ejercicio físico. Claro. Uh-huh. Muchas cosas. Si tu emoción es la ira, también, bueno, también te puede servir la misma respiración, el ejercicio físico, muchas cosas. Pero si empezamos con la base de tu emoción, que es el pensamiento, la emoción que después tengas va a ser mucho más fácil de manejarla, claro, de regularla o de controlarla. Mucho más sencillo. Volviendo al ejemplo, volviendo al ejemplo que dices de la renta, ¿no? Bueno, pues puedo enfrentar a la persona y decirle, oye, estoy pasando por un momento difícil, vamos a llegar juntos a un acuerdo, si me esperas tantito, te voy pagando poco a poco. O sea, se abren las posibilidades, claro, ¿no? Si no, pues me quedo ahí encerrado y entonces puede... Y entonces a lo mejor me va el de la renta a tocar y pasan 3 meses y cuando me doy cuenta ya le debo 3 meses. Claro. Y entonces, ¿qué pasa con mi angustia? Va subiendo. Va subiendo. Oigan, tenemos una entrevista que le hicimos a Carlos Becerra. Él es terapeuta cognitivo-conductual y él nos habla sobre las estrategias que nos pueden ayudar para enfrentar un ataque de pánico. Acompáñame a verlo. Hoy en día la psicología, como toda ciencia, ha avanzado, ¿no? Y los últimos aproximadamente 10, 15 años, las nuevas terapias conductuales, que son justamente a las que me dedico, han demostrado que la terapia más eficaz para abordar el tema del pánico no tiene que ver con quitar o rechazar el pánico, sino con el trabajo en aceptación del malestar, que básicamente, por decirlo de manera sencilla, lo podemos entender con una metáfora. El pánico es como empezar a hundirte en arenas movedizas.
técnicas. Cuando te empiezas a hundir, sientes el fango, el lodo en tu cuerpo y lo que por instinto haces es manotear. Y es cuando empiezan los pensamientos de voy a morir, me va a dar un infarto, se me está adormeciendo el brazo, estoy desvaneciéndome, me voy a desmayar. Todo eso es parecido cuando empiezan a manotear. Hoy en día los tips y las estrategias están mucho más centradas, aunque parezca raro, en que cuando sientes que te estás hundiendo en las arenas movedizas o en el fango, aprendas a flotar en él. Entonces hay tips como practicar mindfulness, que son ejercicios de conciencia plena, o ejercicios de aceptación, de separar el pensamiento de la experiencia. Son técnicas, muchas de ellas, que básicamente entrenan al paciente a aprender a gestionar diferente el pánico. No quiere decir que lo sientan bonito, ni que les guste, ni que quieran sentirlo. Eso es importante. Simplemente es, si ya está ahí, y el pánico es algo que puede llegarle a cualquier humano en cualquier momento, hay que decirlo así. El punto entonces es trabajar en aprender a gestionar diferente el pánico. Decimos a veces hacerle un espacio al pánico. Validar a alguien que está pasando por un momento de pánico es algo correcto. O sea, validar me refiero a apoyar, estar ahí. Lo que puede ser no tan útil es validar que escape del pánico. De manera muy sencilla es diferente acercarme y decirle estoy contigo mientras te sigas sintiendo mal, acá estoy, en el rol que cada uno tenga, ¿no? Como hermano, padre, pareja, hijo, como terapeuta incluso, estar ahí, pero no fomentar en la persona el hecho de que el pánico le va a aniquilar, ¿no? O que va a ser algo letal, porque esa es la parte que fomenta la reacción de lucha, que a largo plazo incrementa el problema. Muchas gracias a Carlos Becerra por esta entrevista que nos dio. Justo sobre el tema que él nos comentó en la entrevista, varias personas nos han preguntado sobre este tema, pero tengo una muy específica de Javier Heredia que nos dice: una persona me sugirió un retiro con ayahuasca para tratar esta situación de los ataques de pánico. ¿Qué tan recomendable es y qué tan contraproducente es? O sea, justo más también como estos test de tila, los test de pasiflora, los test que te ayudan, ¿son recomendables, no son recomendables? O sea, dejando fuera como... Claro, ahí sí no podemos... estamos diciendo... No, pero ahí vas que hacer una división, Sí. ¿no? O sea, una cosa es el ayahuasca y otra Sí. cosa son los test. Bueno, en general, como todas las No, partes sí. de calmarse y... Son cosas diferentes. A ver, Sí, adelante. en el caso de la ayahuasca, pues no le sugeriría que hiciera eso porque pueden tener algunas complicaciones este tipo de Pero los test. intervenciones, por así llamarlos, que pueden incluso empeorar los síntomas o condicionar cuadros más graves de ansiedad, incluso que experimenten síntomas como alucinaciones, de psicosis, principalmente, Sí, como sí, también sí. mencionábamos en el momento del corte comercial, en ese sentido. Por otra parte, los test, pues hay algunos que sí pueden beneficiar, ahorita no le voy a decir alguno en específico, pero es como un tratamiento al final complementario, ¿no? A lo que está viviendo, porque realmente el hecho de vivir, como ya lo comentaban, hay varias cosas de trasfondo de lo que está pasando con los ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? Es como si yo, pues vamos a poner un ejemplo con algo, otra cosa más factible, ¿no? Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza constantemente y yo tomo analgésicos para disminuirme el dolor de cabeza, estoy disminuyendo a lo mejor el síntoma en ese momento, pero a lo mejor no estoy afrontando o no estoy tratando el problema realmente, lo estoy como que haciendo de al lado con alguna situación sintomática. Como durmiendo. Como durmiendo, estoy como paliando el síntoma al final de cuentas, pero si no veo yo qué es lo que me está generando este síntoma, por qué llegué a esta situación, cuáles pueden ser las posibles causas, pues realmente no voy a estar yo avanzando con esto y cada vez incluso a lo mejor en el caso del dolor de cabeza, pues voy a tomar más analgésicos o voy a cambiar analgésicos más fuertes, pero realmente no estoy atendiendo lo que está pasando. Okay. Pero bueno, no quisiste recomendar ningún té, pero digamos, hay algunos tés que están en el mercado que tal vez pueden ser avalados como no dañinos. No sé, por ejemplo, pues el té de tila, lo compramos en el súper, ¿no? O sea, ¿qué opinan de ese tipo de tés? O hay tés de 7 flores, o hay algunos tés que comúnmente desde generaciones anteriores sabemos que sí nos ayudan, por ejemplo, un poquito a relajarnos. ¿Sí dirían alguno de esos o mejor Yo consideraría más bien para hacer particular cada caso, ¿no? Al final de cuentas, porque pues, no sabemos exactamente cuál es la situación que está viviendo la persona. Sería ya propiamente la recomendación del médico, con quien estén acudiendo, si es que acuden en ese sentido, comentarle. O sea, si requiere, ojo, no todos los trastornos de ansiedad requieren tratamiento farmacológico. Claro. Es algo que hay que delimitar también, ¿no? Si ustedes acuden con el médico y en algún punto le comentan al médico,
por su situación, su historia clínica, sus antecedentes médicos, todo. Si se le recomienda alguna té en particular, pues si lo recomiendan, pues adelante, no habría ninguna complicación. Pero no es como una receta de cocina de, pues para todos los ataques de ansiedad vamos a recomendar el... Claro. Ahora, otra de las cosas que vimos que sí nos recomendaron, por ejemplo, es esto del mindfulness. ¿Qué opinas de esto que es vivir en el aquí y en el ahora, ser como ancla, ¿no? No, sí, por supuesto. Digo, es decir, yo creo que todo lo que te sume en el caso del bienestar está bien. Por ejemplo, uno como terapeuta no puedes recomendar, por ejemplo, religión. Pero si tú tienes a lo mejor una paciente y te dice, oiga, fíjese que yo en la mañana me levanto y echo una oración y me voy tranquilo a mi trabajo, pues siga orando, ¿verdad? Claro. Oye, o fíjate que yo tengo una crucecita que me acompaña y eso me da paz y todo. Adelante. O sea, cualquier cosa que te sume, claro, si se vuelve una situación obsesiva de, oye, no encuentro mi crucecita y entonces me vuelvo loco y no puedo salir ni a la esquina, mucho ojo con eso. Pero si hay, oye, fíjate que me persino, me da tranquilidad, por ejemplo, no se trata de satanizar el té o no, pero si a ti tomarte el té de azar o de 7, no sé qué, te sienta bien y te da tranquilidad, adelante, no pasa absolutamente nada. Claro, porque aparte sabemos que la base de todas las medicinas son esos tés. Entonces, la meditación, todo lo que es el mindfulness, el ejercicio, la meditación, la respiración, todo aquello que tú puedas hacer. Dormir bien. Exacto. Que sientas que te suma la lectura, la música, igual, ¿por qué no? Todo aquello que te pueda sumar, por supuesto. Si los psicólogos no somos los dueños del manejo de la ansiedad, no, claro que no, sería terriblemente soberbio pensar eso. No, todo lo que pueda sumarte, adelante, pero ojo, si todo aquello que quieres que te puede sumar, lo haces, pero aún así no te estás sintiendo bien, entonces sí necesitas un apoyo, ¿no? Claro. Entonces el té ya no es suficiente, entonces ya lo tomaste y no estás bien, ve ahora sí al médico, ve con un terapeuta que te puedan apoyar. Esto que se llama, que le llaman la higiene del sueño, ¿no? Que a mí se me hace fundamental. Yo diría la higiene del bienestar, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, qué colores ayudan, qué olores ayudan, qué sabores ayudan, música, ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar, pues, música de heavy metal, ¿no? O sea, estruendosa, que otro tipo de música. O sea, todo esto que nos sume, ¿no? También, y por supuesto, ayuda profesional. Ya estamos al final del programa. ¿Qué quisieras decir como de resumen, de conclusión, para que se llevara el público? Bueno, poco tiempo, pero es que son muchas cosas, ¿no?, que mencionan, vamos a puntualizar. Primero, el hecho de estar viviendo con un ataque de ansiedad, vivir con ataques de pánico, ojo, no es porque la persona esté mal, no es porque esté haciendo algo mal, no son culpables de lo que están viviendo. Principalmente hay que puntualizar algunas situaciones. Sí sería recomendable que si esto es constante, acudir a recibir apoyo en un equipo de salud mental, bueno, al centro de salud, apoyo de psicología, medicina, para identificar muy bien estos síntomas y que no deriven de alguna otra causa, o qué le pueden hacer en específico para apoyar en ese sentido. Sí es importante también la atención cuando esto es constante y le genera afectaciones en la funcionalidad, como mencionan, que le afecta en el trabajo, en la vida familiar, en la vida social, en todas estas esferas de la vida. Sí es importante acudir. Le puede pasar a cualquier persona, no es algo porque sea algo en específico que haya hecho mal o algo que tengan, ni tampoco que sea culpable la familia ni la misma persona de lo que está viviendo, nos puede pasar a cualquiera. Y sí es importante identificar estos síntomas en nosotros o en otras personas y si es necesario acudir a un centro. Muchísimas gracias. Adelante. Pues creo que es importante, como justamente así como en este foro vemos un enfoque integral, de esa forma que la persona sepa que puede pedir ayuda, o sea, tanto al psicoterapeuta, al médico, a la familia, y que se sume de herramientas para poder enfrentar todos estos síntomas que hemos hablado, ¿no? Obviamente, ¿para qué nos ayuda el análisis e ir a todo lo que es la higiene mental? Pues para estimular un yo autoobservador, ¿no? O sea, no dejar llegar hasta el final, sino ir previniendo. O sea, cuando yo ya tengo estos
pensamientos, estas emociones que me están causando un conflicto, desde ese momento pensar en que hay algo que no está tal vez del todo bien y que tomarme el té o ya porque fui a un médico, ya voy a estar bien, ¿no? Y ya, no tengo que atenderlo, sino tiene que ser una atención integral para realmente comprender el fondo de lo que está sucediendo y entonces no solo atacar un síntoma en un momento de 10 minutos, sino todo lo que hay atrás. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, un minuto. Pues, lo que yo mencionaba en un principio, información. Infórmate que es un ataque de pánico, infórmate de los síntomas y sobre todo que entiendan la gente que hay tratamiento para algo así. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por haber estado aquí. Fue un maravilloso programa. Dianita, querida. Muchas gracias, Cris. Gracias. La verdad, yo quiero comentar que quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron escribiendo. Varios casos se quedaron sin leer porque la verdad es que sí tuvimos varias participación del público, pero recuerden que pueden volver a ver este programa en las redes, en la aplicación de 11más y en la página de internet por si tienen algunas dudas que les haya quedado. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.